En este video les voy a mostrar cómo realizar este monedero. Es un monedero tejido en la técnica de ganchillo crochet. Es muy fácil de realizar y está tejido con este personaje de Doraemon. Así que, como en otros proyectos, podemos utilizar aquí nuestros sobrantes de hilo. Si este monedero te gusta y quieres aprender a realizarlo, no te pierdas a continuación el paso a paso. Los materiales que voy a necesitar para tejer este monedero son los siguientes. Voy a tejer con hilo nylon del número 9. Ustedes pueden tejer con hilo de algodón, incluso con estambre. Yo, para mayor durabilidad, uso siempre hilo nylon. Aquí voy a utilizar el color azul. Este será el color principal, es decir, del que vamos a utilizar un poco más. Y en color blanco vamos a necesitar solamente un poco en color rojo, en color amarillo y en color negro. De estos tres vamos a necesitar muy poquito. Voy a tejer con un gancho del número 2 de acero. Como voy a trabajar con hilo nylon, voy a necesitar un encendedor, tijeras, gancho marcador de puntos, cinta métrica, una aguja para estambre, ojos para muñeco o 2 botones en color negro. Vamos a necesitar un cierre al tamaño de nuestro monedero. En mi caso compré uno de 20 centímetros y, opcional, tela para forro. Vamos a iniciar y vamos a trabajar una cadena reforzada, y a partir de aquí vamos a ir tejiendo puntos cadena. Voy a tejer la cantidad de puntos que sea necesario hasta tener un tamaño de 13 centímetros. Continúo tejiendo cadenas hasta tener los 13 centímetros. Aquí tejí un total de 30 cadenas y con esas 30 cadenas tengo los 13 centímetros que quiero que tenga de ancho mi monedero. Ahora, ya que tengo estas 30 cadenas, voy a hacer 2 cadenas más, 1, 2. Estas 2 cadenas equivalen a la primera media vareta. Entonces lo que vamos a hacer es contar esas 2 cadenas y la siguiente, son 3. Esas las dejamos pasar. En la cuarta vamos a hacer una media vareta. Para hacer la media vareta hacemos una lazada, pasamos, sacamos la hebra y cerramos todas juntas. De esa forma es como tejo las medias varetas. Entonces así vamos a continuar, en cada punto una media vareta. Vamos a continuar así hasta tener las 30 medias varetas, que es la misma cantidad de cadenas que tejí. Terminé esta parte, tengo aquí ya las 30 medias varetas. Ahora vamos a tejer por la parte de abajo de la cadena. Vamos a hacer la lazada y vamos a ir al mismo punto. Este punto ya pertenece a la parte de abajo. Y vamos a ir tejiendo ahora en cada punto una media vareta. De esta forma. Pasamos al siguiente punto, hacemos media vareta. Estamos tejiendo ahora por la parte de abajo de la cadena. Así, como pueden ver, tejimos primero la parte de arriba. Ahora estamos tejiendo la parte de abajo. Y de la misma forma vamos a continuar aquí hasta tener aquí en la parte de abajo 30 medias varetas. Aquí ya estoy llegando al punto número 30. Lo tejo aquí y ahora ya tengo terminada la parte de arriba y la parte de abajo. Voy a cerrar en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora, a partir de aquí vamos a ir tejiendo hileras de medias varetas. Ya vamos a hacer ahora 60 medias varetas. Tejimos 30 en la parte de arriba, 30 en la parte de abajo, pero ahora ya vamos a tejer de manera continua o de manera circular para ir formando nuestro monedero. Hacemos 2 cadenas para iniciar y vamos a ir tejiendo en cada punto una media vareta. Tengo la segunda
la tercera y así hasta terminar toda la hilera. Una vez que llegamos aquí a la parte de la curva, vamos a tejer de la misma forma, una media vareta en cada punto. De esta manera, y ya que pasamos la curva, continuamos igual tejiendo una media vareta en cada punto. Nada más les quería mostrar que ahí no vamos a hacer aumentos, simplemente tejemos un punto en cada punto. Miren, aquí ya se empieza a hacer esta forma, que es lo que ya va a ir haciendo hacia arriba nuestro tejido. Voy a continuar aquí hasta llegar al final de la hilera haciendo una media vareta en cada punto. Aquí de la misma forma vamos a trabajar un punto en cada punto en esta curva, y una vez que llegamos al final de la hilera vamos a ir a la segunda cadena y ahí vamos a pasar con un punto deslizado. Ya empieza a tomar forma nuestro monedero. Vamos a continuar de esa misma forma. A partir de aquí vamos a ir repitiendo todas las hileras. Iniciamos con las 2 cadenas y vamos a ir tejiendo una media vareta en cada punto, y al final cerramos en la segunda cadena con un punto deslizado. Volvemos a iniciar con 2 cadenas y vamos a ir tejiendo una media vareta en cada punto. Eso es todo lo que vamos a hacer hasta tener el alto que queremos para nuestro monedero. Yo voy a continuar hasta tener 9 centímetros de puntada. Aquí tengo un total de 9 centímetros de puntada y son un total de 14 hileras. Vamos a tejer ahora una cadena y vamos a ir en cada punto haciendo un medio punto. Y vamos a continuar por 3 hileras. Entonces termino esta hilera, que es la número 15, la 16 y la 17, haciendo un medio punto en cada punto de la hilera anterior. Una vez que terminamos vamos a tejer un punto deslizado y aquí voy a hacer una cadena reforzada y voy a cortar esta hebra. Aquí voy a cortar con el encendedor. Termino de pasar mi hebra aquí y la voy a perder en el tejido. La pasamos a la parte de adentro y cortamos aquí más o menos a 1 centímetro. Y ahora vamos a quemar aquí para fijarlo en el tejido. Entonces de esta manera nos queda ya terminada la primera parte. Vamos a tejer ahora lo que será la cara. Ahora lo que vamos a hacer son estas piezas. Vamos a tejer 2 círculos en color blanco de este tamaño, uno en color amarillo y uno en color rojo de este otro tamaño. Se inician igual, ahorita les voy a mostrar, pero va a ser de la misma forma, nada más que aquí en el color blanco debemos realizar más hileras y en el amarillo y en el rojo son menos hileras. Entonces vamos a formar estos círculos. Vamos a necesitar nuestro marcador de puntos y vamos a iniciar con un aro mágico o aro corredizo. Las 3 piezas se inician de la misma forma. Vamos a tejer pasando por nuestro aro y hacemos una cadena. Esta cadena solo es para dar altura. Ahora tejemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ajustar nuestro aro y vamos a ir al primer punto que tejimos, y en lugar de hacer punto deslizado vamos a hacer aquí el primer medio punto de la siguiente hilera. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a pasar ahí y tejemos el medio punto.
vamos a marcar ese primer medio punto. Aquí con esta marca paso ahí y ahí ya lo tengo marcado. En esta hilera número 2 vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto. Entonces en el mismo que tejimos vamos a hacer otro medio punto. En el punto 2 también 2 medios puntos. En todos vamos a hacer lo mismo. Tengo el número 2. En el 3 también hago mi aumento. En el 4 2 puntos. En el 5 2 puntos. Y en el 6 2 puntos. Esta es la hilera número 2. Vamos a retirar la marca. Y vamos a hacer el primer medio punto de la hilera número 3. Ya que lo tenemos, marcamos también ese primer punto. Y ahora vamos a tejer un punto normal como este. Y en el siguiente 2 medios puntos, es decir, un aumento. Un punto normal en el siguiente punto y en el siguiente un aumento. Así vamos a continuar durante toda la hilera. Un punto normal, en el siguiente un aumento. Aquí al final debemos terminar con el aumento. Para el color rojo y el amarillo vamos a llegar nada más hasta ahí. Vamos a retirar nuestra marca. Tanto en el color rojo como en el amarillo, lo único que vamos a hacer aquí es pasar con un punto deslizado en ese punto. Hacemos una cadena y cortamos nuestra hebra. Eso es tanto para el color amarillo como para el color rojo. Para el color blanco vamos a continuar. Entonces vamos a hacer ahí el primer medio punto de la hilera número 4 y colocamos nuestra marca. Ahora aquí vamos a continuar. En la hilera anterior hicimos un punto simple y un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos simples y en el punto 3 el aumento. Es decir, los 2 puntos en ese mismo punto. En el siguiente punto solo un punto, en el siguiente solo un punto y en el tercero el aumento. Y así continuamos durante toda la hilera. 2 puntos simples y en el tercero el aumento. Hasta el final de esta hilera número 4. Al final de la hilera nos debe quedar el aumento. Ahí está. Ahora ya tenemos la hilera 4. En la hilera 5 vamos a tejer solamente un punto en cada punto. Iniciamos haciendo el medio punto y marcamos. Ahora sí continuamos haciendo un medio punto en cada punto, ya sin aumentos. Aquí estoy tejiendo la hilera número 5. Aquí ya llegué al final de la hilera. Voy a retirar mi marca y de la misma forma que en los otros círculos vamos a hacer donde estaba la marca un punto deslizado y una cadena reforzada. Aquí cortamos nuestra hebra. Aquí lo voy a hacer con el encendedor. Y vamos a perder nuestra hebra aquí en el tejido. Pasamos de esta manera y ahora vamos a perder hacia la parte de atrás. Ya que tenemos nuestro hilo aquí en la parte de atrás, vamos a cortar aproximadamente a 1 centímetro. Y ahora quemamos aquí. Esto es si están trabajando como yo con hilo nylon. Y bueno, aquí tenemos esta pieza. Vamos a hacer 2 iguales en color blanco. En las de color amarillo y rojo solamente una de cada uno. Vamos a tejer ahora la base de la cara y vamos a empezar con una cadena reforzada. Vamos a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora tejemos 2 cadenas para formar el primer punto, que ahora vamos a tejer varetas. Tengo 1, 2, 3. En la cadena 4 vamos a hacer una vareta, es decir, ahora vamos a sacar 2 y 2 gases. En cada punto cadena vamos a hacer una vareta. Entonces lo que vamos a tener aquí son 12 varetas hasta llegar al final de las cadenas. Aquí ya tengo las 12 varetas. Ahora en ese mismo punto voy a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Estas son para girar y voy a hacer la primera vareta de la parte de abajo. Entonces aquí tengo la primera. Vamos al siguiente punto, voy a hacer la segunda vareta y así hasta tener 12. Y aquí ya en el último punto hago la vareta número 12 y en ese mismo punto voy a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Y vamos a ir a la cadena número 2 y vamos a cerrar con un punto deslizado. Hasta ahí con la hilera número 1. Vamos a tejer la hilera número 2. Empezamos con 2 cadenas y vamos a ir en cada vareta tejiendo una vareta. Aquí vamos a continuar hasta tener las 12 varetas. Aquí ya tengo las 12 varetas. Ahora en los 3 siguientes puntos voy a hacer 2 varetas en cada uno. Tengo 2, voy al siguiente, hago 1, 2, voy al siguiente y hago 2 varetas en el punto número 3, que son los de aumento. Ahora tejemos una vareta en cada punto. Tengo 1, 2 y así voy a continuar hasta tener 12. Aquí ya tengo las 12 varetas. Ahora tengo los últimos 3 puntos. En cada uno vamos a hacer 2 varetas. Aquí ya tengo las 2 varetas. Voy al segundo. 2 varetas. Y en el tercero 2 varetas. Ahora voy a ir a la segunda cadena y hago un punto deslizado. Y con esto termino la hilera número 2. Vamos a hacer la hilera número 3. De la misma forma empezamos con 2 cadenas. En cada vareta una vareta hasta tener 12. Una vez que tenemos las 12 varetas, ahora tenemos aquí 6 puntos de aumento. Vamos a tejer en el primero 3 varetas. 1, 2, 3. Después en los siguientes 4 puntos nada más tejemos una vareta en cada punto. Y en el punto número 6 tejemos también 3 varetas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tejer las 12 varetas antes de llegar a los aumentos. Ya tengo aquí las 12 varetas. Ahora en los 6 puntos vamos a hacer lo mismo que en la parte anterior. En el primer punto tejemos 3 varetas. Luego en los siguientes 4 una vareta en cada punto. Y en la última vareta tejemos 3 varetas en ese mismo punto. 1, 2, 3. Y vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena. Y hasta ahí tenemos la hilera número 4. Vamos a tejer la hilera número 5. Hacemos 2 cadenas y continuamos hasta tener 12 varetas. Aquí ya tengo las 12 varetas. Ahora tenemos 10 puntos de aumento. En cada punto vamos a tejer 2 varetas. En
En el primero ya tejí las 2, en el segundo 2 y así hasta tejer en cada uno de los 10 puntos 2 varetas. Ya que tenemos los 10 aumentos, ahora tejemos una vareta en cada punto hasta tener 12. Y una vez que tenemos las 12 varetas, ahora tejemos 2 varetas en cada punto. Aquí ya tengo los 10 aumentos. Ahora en la segunda cadena paso con un punto deslizado para terminar la hilera. Hago una cadena reforzada y voy a cortar la hebra. De la misma forma con el encendedor, corto ahí y ahora voy a ir ocultando la hebra. Paso por los puntos y ahora paso hacia la parte de atrás. Pasamos aquí a la parte de atrás y de la misma forma cortamos más o menos a 1 centímetro y vamos a quemar. Y ahí ya tenemos la base de la cara. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aquí la parte del collar. Miren, ahora lo que voy a hacer es con el color rojo lo siguiente. Voy a tejer una cadena y esta cadena la voy a pasar aquí. Voy a doblar mi tejido a la mitad y más o menos aquí y hasta aquí. Miren, voy a tomar esta gasa, la voy a pasar por atrás del tejido de esta forma. Ahora voy a ir en cada punto y miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasar nuestro gancho y vamos a ir sacando la hebra y la vamos a ir pasando por la cadena. Pasamos al siguiente punto, tomamos la hebra y pasamos ahí por la cadena. Así vamos a continuar en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo, donde vamos a llegar más o menos a la misma altura de este lado. Vean, así voy a pasar aquí y más o menos a la misma altura del otro lado hasta ahí. Entonces miren, pasamos en el punto, sacamos la hebra y la pasamos por la cadena de esta forma. Así voy a continuar hasta llegar al otro lado. Miren, una vez que ya llegamos al otro lado, aquí voy a doblar y voy a checar que llegue al mismo lugar. Estamos a la mitad y ahí ya llegué al otro extremo a la misma altura. Ahora voy a soltar esta cadena y voy a ir al siguiente punto y esa cadena la voy a pasar por la parte de atrás de esta forma. Y una vez que ya estamos en la parte de atrás, hacemos una cadena reforzada y vamos a cortar la hebra. Aquí de la misma forma corto con el encendedor. Ahora estas hebras las vamos a quemar aquí en la parte de atrás. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Y así es como nos debe quedar. Así es como nos queda esta parte del collar. Y lo que vamos a hacer aquí es coserle los botones o los ojos. Aquí en esta parte, en estos círculos blancos, vamos a coser los botones. Ahí más o menos a esa altura es como voy a coser los botones. Ya cosí aquí los botones. Así es como quedan. Y ahora lo que voy a hacer es formar la cara de esta forma y esta parte roja debe quedar aquí al centro de los ojos. Ahí voy a coser esta parte antes de coser esta parte grande para poder realizar la parte que vamos a bordar en color negro. Entonces aquí es donde debe de ir esta parte en color rojo y así es como la voy a coser. Ya le bordé esta parte de la cara,
Lo único que fui haciendo es puntada de hilvan de la nariz hacia abajo, y en esta parte me fui guiando por esta línea que tengo aquí de la hilera. Y aquí en esta parte solamente hice 3 rayitas para los bigotes a cada lado. De esa forma ya le bordé esta parte de la cara. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es colocarla aquí ya en nuestro monedero. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a coser aquí estos círculos en color blanco de esta forma a un costado de la nariz, que queden lo más pegados posible, y el círculo amarillo sobre la línea roja para simular el cascabel en el collar. Entonces cosemos todas estas piezas antes de colocar nuestro forro y nuestro cierre. Aquí ya terminé de coser todas las piezas, ya aquí quedó formada nuestra figura, y ahora lo único que voy a hacer es colocar el forro y el cierre. Para el forro lo que hice nada más fue cortar la tela al tamaño del monedero y que me quede aproximadamente 1 centímetro a cada lado, como en la parte de arriba. Una vez que ya tenemos esa medida, vamos a coser a 1 centímetro a cada lado. Esto es por el lado del revés. Nuestro derecho queda adentro, y una vez que ya tenemos esto cosido, lo vamos a colocar aquí en la parte de adentro de nuestro monedero. Y ahora vamos a hacer el doblez también de 1 centímetro aproximadamente, y vamos a coser aquí por la hilera número 2. Esta hilera, la hilera que está arriba, la vamos a dejar libre y vamos a ir cosiendo en la siguiente hilera. Esto es lo que voy a hacer ahorita. Voy a hacer esta costura, y al final, ya que tenga esa costura, lo que voy a hacer es coser el cierre. Cosemos primero de un lado, abrimos y después cosemos del otro lado. Aquí finalmente ya le coloqué el cierre. Como pueden ver, ya tiene también su forro. Y bueno, con esto queda terminado este monedero. Como pudieron ver, se realiza muy fácil. Son puntadas muy sencillas. Este lo pueden tejer para uso personal, para un obsequio o hasta para negocio. Si este video te gustó, no olvides compartirlo. Te invito a que te suscribas a mi canal si es que aún no lo has hecho, y al suscribirte no olvides presionar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Espero que este tutorial les guste, que les sea útil, pero sobre todo que lo realicen. Los espero en el próximo video.